El 26 de febrero de 2025, el Fondo Monetario Internacional formalizó un acuerdo por $1.400 millones con el gobierno de El Salvador, luego de 4 años de negociaciones. Expertos en finanzas aseguran que los gobiernos llegan a tener problemas financieros de la misma forma en que una persona se endeuda con tarjetas de crédito y préstamos. Ambos dependen de principios básicos de administración de recursos, endeudamiento y sostenibilidad económica, y se explica de la siguiente manera. Gastos descontrolados y saldo negativo. Una persona gasta más de lo que gana, acumulando deudas en tarjetas de crédito y préstamos personales. No tiene un presupuesto claro y no controla sus gastos diarios. Pide préstamos para pagar otros préstamos, cayendo en un ciclo de sobreendeudamiento. Un gobierno gasta más de lo que recaudan impuestos y otros ingresos fiscales. Tiene un déficit fiscal constante y depende de la emisión de deuda para financiar el gasto público. Pide préstamos al Banco Mundial, al FMI y otros países para cubrir déficits en el presupuesto. Consecuencia, en ambos casos, se genera una bola de nieve de deudas que crece con los intereses, dificultando su pago a futuro. El Fondo Monetario le dice al gobierno, gobierno de El Salvador, tus gastos son mayores que tus ingresos y necesito que reduzcas esa diferencia. Básicamente ese es el famoso ajuste fiscal, reducir la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Uso irresponsable de las tarjetas de crédito y deuda pública. Una persona usa la tarjeta de crédito como si fuera dinero extra, sin considerar que debe pagarlo después. Solo paga el mínimo, lo que aumenta los intereses y alarga el tiempo de pago. Se endeuda en lujos o gastos innecesarios en lugar de inversiones que generen valor. Un gobierno emite bonos y toma préstamos internacionales sin una estrategia clara de pago. Usa la deuda para financiar proyectos ineficientes, corrupción o gasto corriente en vez de inversión productiva. Paga solo los intereses, dejando el capital sin reducirse. Consecuencia, en ambos casos, la deuda se vuelve impagable y se llega a un punto donde solo se trabaja para pagar intereses. El Estado salvadoreño tiene fondos limitados, pero las prioridades no están enfocadas en un uso racional y eficiente de estos fondos para satisfacer las necesidades de la gente, sino que están más enfocados en el espectáculo, en el populismo. Malas decisiones y pérdida de confianza. Una persona no consulta con expertos financieros ni busca educación financiera. Toma decisiones impulsivas como invertir en esquemas fraudulentos o pedir préstamos sin evaluar los riesgos. Un gobierno no aplica políticas económicas responsables ni escucha a expertos en finanzas públicas. Genera desconfianza en inversionistas y organismos internacionales, afectando su acceso a nuevos créditos o inversión extranjera. Consecuencia, la mala reputación crediticia hace que en ambos casos les presten dinero con tasas de interés más altas, o en el peor escenario, se les niegue financiamiento. En este acuerdo que está haciendo el gobierno, dilatado por 4 años, innecesariamente por una política, la ley Bitcoin, que muestra la debilidad en términos de visión de país, en términos económicos, en términos de planificación, que viene en las condicionantes, de una forma no tan, podríamos decir, encubierta, ¿verdad? O con una indicación bastante moderada o con carácter indicativo de que debe de haber una estrategia más planificada, más articulada, lo cual no ha habido. La ley Bitcoin es muestra de eso. Tanto una persona como un gobierno deben manejar sus finanzas con responsabilidad, planificando gastos, evitando deudas innecesarias y asegurando que cualquier crédito adquirido se use de manera productiva. De lo contrario, terminan atrapados en una crisis financiera que afecta su calidad de vida, o en el caso de un país, la estabilidad económica de toda la nación. Las condiciones del FMI. Son más de 22 medidas que se proponen, pero se pueden ir agrupando por lo menos en cuatro grandes categorías. Por un lado, el famoso ajuste fiscal, que lo que plantea es un ajuste fiscal del 3.5% del PIB en 3 años, y esos 3.5% del PIB representan aproximadamente $1.200 millones. O sea que le dice, esa diferencia que tenés entre ingresos y gastos, bájala por lo menos $1.200 millones. Según economistas, para mejorar sus ingresos, el gobierno busca incrementar el número de contribuyentes,
al comenzar a cobrarle impuestos a pequeños comerciantes o incluso a gente del sector informal. Sí resulta curioso que la estrategia va más por ese lado y no tanto por el aumento de impuestos a las grandes fortunas. Eso tampoco se está tocando de momento en el acuerdo. Y si vemos un poco cómo ha venido la recaudación, porque de hecho la recaudación del 2024 fue mayor a la del 23, pero el principal aumento de la recaudación está en la categoría de pequeños contribuyentes, no en la de los grandes contribuyentes. Una de las estrategias del gobierno para mejorar sus finanzas ha sido reducir la masa salarial de los empleados públicos. Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos, al menos 11.200 personas han sido despedidas de diferentes instituciones del gobierno entre octubre de 2024 y marzo de 2025. El factor Bitcoin. El otro conjunto de medidas sí tiene que ver con todo el tema de la adopción Bitcoin. Ahí se planteó la necesidad de proteger a las finanzas públicas de la volatilidad del Bitcoin, algo que ya se había dicho desde junio del 2021, cuando se comenzó a plantear esta ley. E incluso muchas de las reformas que se hicieron ahora de la ley Bitcoin, que fueron reformas que se dan a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, a partir de esas negociaciones que se dan, son muchas de las reformas que ya se habían planteado ahí en junio de 2021. Ese ha sido como un punto de honor, digamos, del FMI, además, no solo por una cuestión, porque los objetivos del Fondo Monetario son justamente eso, es decir, un país hace una política demasiado riesgosa en la medida en que puede introducir a la economía y al país en una crisis, entonces inmediatamente ellos comienzan a presionar o a negociar de que debe de modificarse o quitarse, que fue exactamente lo que ocurrió al establecerse la ley sobre el Bitcoin, allá por junio de 2021, ¿verdad? Mejora de la gobernanza y la transparencia. Las condicionalidades que ha puesto el Fondo Monetario tienen que ver con los ámbitos de transparencia y combate de la corrupción. En esa medida, el fondo estableció una serie de requisitos y de acciones que el Estado salvadoreño debe adoptar de cara a los desembolsos que va a tener este financiamiento que le ha otorgado. Entonces, por eso es que el Estado salvadoreño ha realizado algunas acciones, ha tomado algunas medidas en tema de transparencia. En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Ley Anticorrupción para establecer un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos en el ejercicio de la función pública. Esperemos que no se vaya a quedar en un checklist nada más, de que cumple, aunque no lo implemente. En esa medida preocupa el tema de la falta de seguimiento a algunos casos que se ha señalado de corrupción, por ejemplo, el manejo de fondos en la pandemia. Hay suficiente evidencia que nos muestra un manejo irregular de fondos en ese periodo, que de hecho provocó que la CICIES, que fue disuelta por el presidente, presentara 12 o 13 casos ante la Fiscalía con relación al manejo de estos fondos. Y lo que hizo el actual fiscal fue engavetar eso y no darle el seguimiento a esa investigación. Nigel Clark, subdirector, gerente y presidente interino del FMI, emitió una declaración en la que expresó que se espera que las mejoras previstas en materia de gobernanza y transparencia impulsen la confianza y la inversión privada, según el comunicado que emitió el Fondo Monetario Internacional el 26 de febrero de 2025. En principio, tiene que mostrar el Estado salvadoreño cierta voluntad respaldada de acciones en el tema de transparencia, pero no estamos hablando de ámbitos generales de transparencia, sino que de ciertos aspectos que le interesan al Fondo Monetario que se estén informando a la población, que haya información sobre, por ejemplo, el tema de pensiones, por mencionar algún aspecto. Eso es lo que está pidiendo el fondo. O sea, el fondo no está pidiendo investiguen todos los actos de corrupción, el fondo no está pidiendo abran toda la información pública que ustedes están cerrando, con eso no se están metiendo. Lo que están diciendo es cierto tipo de información es necesaria que sea pública.
El FMI explica que alrededor del 60% del monto del programa se utilizará para apoyo presupuestario, incluso para aumentar los depósitos del sector público no financiero en el Banco Central, mientras que el 40% restante se asignará al Banco Central para aumentar las reservas internacionales brutas. Detalla que el programa será objeto de seguimiento semestral, aunque las 2 revisiones iniciales se realizarán trimestralmente para fortalecer la implementación al comienzo del programa. No es que va a tener ahorita a disposición estos 1.400 millones, sino que poco a poco se los van a ir desembolsando en este periodo de 3 años. Estos fondos ya tienen cierto destino. El 40% de los fondos que están en el acuerdo se plantea que son para fortalecer el sistema financiero. Y es que un antecedente básico del acuerdo es que buena parte de la deuda que tiene el gobierno la ha venido acumulando con la banca local. Y eso significa tomar dinero prestado de los depositantes de los bancos. Y luego el resto de fondos, 60%, está destinado para el presupuesto general, pero también para pagos de deudas, ¿sí? Para el pago de los otros esquemas de deuda que tiene tanto, o particularmente, sobre todo, con el sistema financiero internacional. Una solicitud importante del Fondo Monetario Internacional es de mucho interés para la población salvadoreña: una reforma al sistema de pensiones. Según sus proyecciones, la cuenta de garantía solidaria, que es el fondo con el que se pagan las jubilaciones cuando se agotan los saldos de las cuentas individuales de los pensionados, se agotará alrededor de 2027, como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023. Para el tema de pensiones, lo que dice el Fondo Monetario en este acuerdo es que se ha documentado que no ha habido un estudio actuarial. El estudio actuarial es una previsión, una estimación, una proyección de la población, de los ingresos que puede tener el sistema de pensiones, de las obligaciones que va a tener el sistema de pensiones, para intentar entender cuánto dinero va a necesitar y cuánto dinero va a tener de aquí a 30, 40, 50 años, que es a lo que se debería de aspirar el sistema de pensiones. Y le dice al gobierno que tiene que hacer un estudio actuarial independiente. Entonces, ese también es una de las medidas que están en el acuerdo, que por lo menos a finales de 2025 o mediados de 2026, como máximo, el gobierno debe de presentar un estudio actuarial independiente, ¿sí? Que ponga, que refleje cuáles son realmente las trayectorias de la deuda y la trayectoria de sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Quién paga los platos rotos? Como préstamo, al final de cuentas hay que pagarlo, y hay que pagarlo con intereses. Y tampoco lo va a pagar los funcionarios de su bolsa, ¿no? Estos acuerdos, quienes los pagamos, somos todos y todas las contribuyentes, todos y todas las que pagamos impuestos, somos quienes terminamos pagando estos acuerdos. Y los terminamos pagando financieramente, pero los terminamos pagando también socialmente, con todos estos despidos que se han dado, que precarizan el acceso a la salud, que precarizan el acceso a la educación, que representan 11.700 plazas menos. Todos esos son costos que ya estamos pagando del acuerdo. Este acuerdo con el FMI fue posible porque esta entidad percibe que la economía salvadoreña está en constante expansión, gracias a la solidez de las remesas, el turismo y a una situación de seguridad muy mejorada. No obstante, El Salvador sigue afrontando profundos desequilibrios económicos, derivados de un elevado endeudamiento. Y en el tema de las remesas, estas pueden verse afectadas por las nuevas políticas anti-inmigrantes del presidente norteamericano Donald Trump. Pero lo más preocupante es que la población de escasos recursos económicos seguirá pagando los platos rotos.